Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y mire, es un gusto dar la bienvenida. El día de hoy nos visita la doctora Abril Silva Rodríguez. Ella es audióloga, foniatra y otoneuróloga. Y como siempre nos tiene un tema muy interesante. Le damos la bienvenida. Abril, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, ahí en casa. Bueno, te hablan. Bueno, adiós. Abril, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho en redes sociales los Sí. pacientes y que estoy segura que todos a lo largo de la vida hemos tenido por lo menos alguna vez, que es el tinnitus. Tinnitus. Okay. El tinnitus también se conoce como acúfenos o zumbidos en los oídos. ¿Te ha pasado? Sí, sí ha pasado. Y es bien molesto, Es ¿no? incómodo, sí. Sí, sobre todo los pacientes me dicen en la noche, cuando están a punto de dormir o cuando ya quieren descansar, el zumbido. Y pues de eso vamos a hablar. 10 cosas que no sabías del tinnitus. Muy ¿Vale? bien. Entonces, la primera es, si me ayudas con la pregunta. Sí, claro. Nada más déjame acomodo aquí el... Sí, claro. Dice, ¿qué es el tinnitus? La percepción de un sonido sin que exista el ambiente, ¿verdad? Exacto. Y luego también lo conocemos como acúfen o zumbido de oídos. Exacto. Ok. Y todo esto se resume en que es un sonido que tú escuchas, solamente tú lo escuchas, pero los demás no. Y eso te hace sentir que tú estás mal. Ok. Es como si tú tuvieras una alucinación, Ok. ¿de acuerdo? Que también existen, pero el tinnitus es algo que solamente tú percibes. Ok. ¿Sale? Puede ser de un lado, puede ser del otro, y es un síntoma, no es un diagnóstico. Ok. Bien. Entonces, así me vas a ir ayudando con los siguientes gráficos. A ver, tenemos aquí una pregunta que queremos que resuelva la especialista, por supuesto. Claro. ¿Qué causa ese sonido? ¿Qué es lo que nos podemos preguntar siempre, ¿no? ¿Qué causa ese Exacto. sonido y por qué me pasa a mí? Claro, o sea, imagínate en la noche un zumbido de un solo oído y dices, ¿por qué? O sea, Sí. ¿qué? ¿No? Y entonces, los adolescentes pasa mucho por la exposición a ruido con los audífonos, ¿no? Los choferes pasa mucho del lado izquierdo porque tienen abierto la ventana y el ruido, el aire, también se considera ruido y lastima el oído, ¿no? Las pérdidas auditivas son la principal causa, o sea, un señor, un adulto mayor, nuestros abuelitos que te dicen, ay, es que me zumba el oído, siento ahí una abejita, una mosquita, interferencia, hay que verificar que no tengan pérdidas auditivas. Y es bien importante lo último que dice este gráfico, post-COVID. Después del COVID, que fue una enfermedad, una enfermedad viral, quedaron muchas inflamaciones en los oídos y eso causó mucho zumbido. Y ese zumbido, imagínate que lo tienen las personas de hace 6 años. Y no se les quita, el tratamiento es súper específico. Y a veces a estos pacientes les dicen, ¿sabes qué? Ya, no se te va a quitar, ya, vive con él y aguántate y ya. Y no es así, hay que identificar cuál es la causa en cada paciente. ¿Sale? Entonces, hay muchas, pero hay que identificar en usted cuál es. No es igual que en la comadre y que el primo y que la tía, no. ¿Sale? Entonces, debe ser bien específico su diagnóstico, no es igual que el de los demás. Ok. ¿Sale? Y Muy esa es bien. la respuesta de esta segunda, el tercero. Oye, ¿por qué me mandaron con un psiquiatra por mi tinnitus? Imagínate. ¿A poco sí pasa eso con un psiquiatra? Bien común, ¿sale? Y están medicados los pacientes porque suelen confundirlos con alucinaciones auditivas que pasan mucho en esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión. Entonces, un zumbido en el oído que puede ser por exposición a ruido o por un tapón, de repente los pacientes ya están medicados con cosas que no deberían. Por eso el especialista primero es el audiólogo para revisar toda la vía de la audición. Y si no hay una lesión ahí, entonces sí, nos pasamos o nos ayudamos con psiquiatría o Pero neuropsiquiatría. hasta después de eso. Sí, claro, primero Ok. son los estudios. ¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo un tinnitus, que es un zumbido, o que escuchar que estás escuchando una música sin que en realidad esté. Claro. Eso sí es una alucinación auditiva o una perturbación auditiva. ok, ¿Sale? ok. O las personas que dicen, es que, no sé, Dios me habla, ¿no? Y me rezó. Eso es una alucinación o perturbación auditiva, Claro. no es un tinnitus. Claro, Entonces claro. cambia de especialista. Sí, de hecho hay películas, hay documentales Así es. claramente donde te explican de que hay personas que tienen este tipo de alucinaciones donde sienten, donde perciben que les están hablando. Las voces, Las claro. voces, Y ¿no? eso no es un tinnitus, es otro tipo de lesión. Ahí sí hay que ir con el psiquiatra o algo Exactamente. relacionado con el cerebro, ¿verdad? Es algo más neurológico. Ok. Entonces, en el siguiente gráfico, Oye, ¿es normal que si tengo tinnitus me sienta muy irritable y desconcentrado? totalmente sí, y sobre todo cuando lo tienes de mucho tiempo. Los pacientes que lo tienen desde la pandemia, desde que Ajá. empezó el COVID,
se asocian, esta gráfica que les pongo aquí son algunas de las cosas que tienen ellos. Por ejemplo, depresión, ansiedad, intentos de suicidio han llegado a tener, insomnio, mala comprensión, memoria, tensión, dolor de cabeza, no pueden escuchar en ambientes ruidosos y todo esto te causa problemas emocionales. No hay que confundir algo psiquiátrico con algo como más emocional, personal. ¿Sale? Entonces, el tinnitus puede hacer que te sientas muy, muy mal, sí. Sí te puede hacer sentir así. No se sientan como excluidos o que solamente a ustedes les pasa, no. ¿Sale? La mayoría de las personas que lo tienen de tiempo atrás sienten lo mismo que ustedes. ¿Hay diferentes tipos de tinnitus? Sí, claro. O sea, hay el que solo escuchas tú, el que pueda escuchar a alguien más. Eso es muy raro, la verdad, que alguien más lo escuche. Que si son agudos es un chiflido como un... Que si es grave, que es un... como una conchita, dicen los pacientes a veces. O sea, que siento aire, siento que se está saliendo aire de mi oído. Puede ser de un solo lado, del otro lado. Puede ser que suene como el latido del corazón o que no. O sea, y cuando suena con el latido del corazón, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es importante. ¿Sale? Puede ser metabólico, inflamación en el oído, puede ser por ruido. ¿Sale? Hay muchos tipos de tinnitus, entonces no se encasillen con que todos tenemos lo mismo. No. Y el diagnóstico varía de cada persona. Entonces, sí hay diferentes tipos y cada uno depende del diagnóstico de cada persona. ¿Quién es el especialista que puede ayudarme si tengo tinnitus, doctora? El audiólogo. Y aquí les va a hacer... pues tú eres audióloga. Sí, pueden llamar. Sí, el audiólogo. Y aquí es muy importante que revisen muy bien las cédulas de sus especialistas porque ya me han tocado psicólogos, ya me han tocado... de todo tipo, ¿eh? En todos lados se cuecen habas. Sí. Hay personas que hacen los estudios en un laboratorio muy conocido, no nada más aquí en Juárez, sino en todo México, que el responsable es un técnico que ni siquiera es mexicano. Entonces revisen muy bien cédulas de sus especialistas siempre, no solo del audiólogo, de quien sea con el que vayan, revisen cédulas, títulos. ¿Sale? Oye, esta es la página, fíjate que me gustaría hacer hincapié aquí en este tema, doctora, porque he escuchado varias historias, incluso historias donde puedes poner en riesgo tu vida si no acudes realmente con un profesional, si no acudes realmente con un especialista. Y hay casos, sí se dan casos que llegan los pacientes a una clínica, a un hospital, donde sea, y pues obviamente traen el dolor, andan desesperadas y pues obviamente quieren asegurarse de componerse, pero muchas veces son falsos. Entonces ahí está la página, en esa página pueden encontrar a la profesión del especialista si aparece o no. En la SEP, lo googlean SEP o pueden googlear nada más cédula de especialidad y ahí les salen el registro de medicina general, el registro de la especialidad, si tienen altas especialidades, diplomados y todo. Verifiquen. Por favor, verifíquelo, sí. Hay mucho charlatán por ahí. Mucho. Y bueno, por eso está la doctora Abril Silva Rodríguez. Le recordamos, mire, ella tiene 3 especialidades: audióloga, foniatra y otoneuróloga. Ahí va a aparecer la información en pantalla de la doctora para que usted pues haga una cita con ella. Ahí viene la información de la doctora para que usted haga una cita con ella. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla, 656-658-3175. Con mucho gusto ahí le van a atender. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, que están muy bien. Ahí está el mapita y pues llamen. Gracias, doctora. No, a ustedes. Bye.